Bienvenidos a Diálogo Universitario. Esto es un programa dirigido por la FADU, Federación Adventista de Universitarios, y auspiciado por la Asociación Adventista del Este, el Departamento de Comunicaciones. Si usted quiere vernos por internet, tiene que entrar a youtube.com/conexión-ape. Y si quiere enviarnos un email, tiene que escribir apetvchannel@gmail.com. Aparecen en pantalla. La lección de esta semana que estaremos discutiendo se llama Creciendo en Cristo. Mi nombre es Kelvin González. Mi nombre es Ricardo Peña. Mi nombre es Yamiledy Pérez. Yamiledy, ¿puedes leernos el texto de memoria, por favor? Claro que sí. Se encuentra en Juan 3:3. Dice, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Bien, el pie de página de la lección dice, las mariposas cambian por completo según la etapa de su desarrollo. Los cristianos cambiamos de acuerdo con nuestro crecimiento espiritual. La mano representa a Dios de que está dispuesto a instruirnos. Asimismo, está dispuesto a alimentarnos mientras permanecemos en Él. La mano, y el pie de página se refiere a la foto que aparece al principio de la lección. Ustedes la van a ver en pantalla. Ricardo, la pregunta, háblanos acerca de... Oh, interesante. Oigan, Introducenos nuestro tema. antes de introducir, ¿por qué no tenemos una oración? ¿Verdad? Oramos. Querido Dios y Padre Eterno, nuevamente pedimos tu presencia en este lugar, Señor. Te pedimos, Señor, que al estudiar tu palabra podamos entender el contenido y saber que en ti podemos ser nuevas personas. Sí, sí. Nos ponemos en tus manos y te pedimos una bendición especial por cada uno de los que ven este programa. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén. 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 Chicos, esta lección es muy interesante. Fíjense que estuve leyendo, ¿verdad? Y lo primero que comienza en la introducción es con el relato de la caída del ser humano. Y vemos entonces que a partir de Adán y Eva hay una generación de pecadores. Todos nacemos pecadores por naturaleza. Pero entonces es introducido en la historia del mundo Cristo Jesús, quien por sus méritos vence la muerte, vence el mal y nos da la victoria también sobre el pecado. Y es gracias a Jesús que nosotros podemos nacer de nuevo, y nacer de nuevo en todo su contexto. Nacer de nuevo en que comenzamos siendo niños y también tenemos diferentes alimentaciones cuando uno es pequeño, ¿verdad? Uno se alimenta con leche o con alimentos suaves, luego va Blandito y después... ¿verdad? Va más avanzando. Asimismo es también el avance y el crecimiento espiritual de nosotros como seres humanos cristianos. Y también, poco a poco, pues se produce en nosotros la santificación, que es ese cambio que la gracia hace en nosotros. Así que esa sería la introducción más o menos de lo que vamos a hablar en esta semana y que debemos estar pendientes, crecer en Cristo. ¿Tú quieres crecer en Cristo? Pues pendiente. Viendo la lección de esta semana. Y fíjate, es interesante notar que cuando tú siembras algo, tú esperas que crezca. Claro. Y si no crece, ¿qué tú haces con él? Lo arranca. Y siembra otra cosa, porque sí, hay que sembrar algo. La idea de crecer es que es algo que tiene que ocurrir. Dice que los seres humanos, por ejemplo, cuando nacemos, se espera que crezcamos. Y si no crece porque tiene algún problema, ¿verdad? Así es. Pues del cristiano se espera lo mismo. Nosotros fuimos bautizados alguna vez, aceptamos el mensaje de Jesús, pero se espera que crezcamos. Y la idea de crecer es a la gloria de Dios, a la imagen de Dios, para que algún día logremos reflejar la imagen completita. Pero yo te voy a hacer una pregunta, Ricardo. Ajá. Dice, ¿por qué una actitud legalista de obediencia es tan perjudicial para nuestra experiencia cristiana? La pregunta aparece en pantalla. Así es. Mira, una pregunta súper interesante y profunda. Y podemos contestar de que las personas que son legalistas se van a un extremo. O sea, totalmente se desenfocan y entonces cambian, ellos piensan ayudar a Dios. O sea, quieren hacer el cambio ellos mismos. Y realmente eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere primero cambiarnos en nuestro interior Él y entonces que nosotros le entreguemos el corazón. Así que nosotros debemos entregarle el corazón para que Él haga el cambio O sea, que es un que Él tiene que proceso. hacer. Exactamente. Lo interesante de esto es que ese proceso
si nosotros, o sea, ¿te acuerdas de matemática? Cuando tú te tenías que resolver un ejercicio y era por el proceso, primero hago esto, después hago lo otro, después hago lo otro. Si tú brincas un paso, te corre el riesgo de que el ejercicio quede malo, ¿verdad? Sí. Así. Y el problema de la vida cristiana es que es igual. Si nosotros queremos lograr algo, por ejemplo, ser santos, antes de dejar algunas cosas tenemos un problema, porque o nos desesperamos o algo ocurre dentro de nuestra dinámica diaria que nos puede impulsar a no quererlo hacer más. Así es. Y eso puede ser peligroso. Así que cojamos los procesos y dejémoslo poco a poco para que podamos al final lograr lo que Jesús quiere en nuestra vida. Que sea Dios. Chicos, ahora yo les quiero hacer una pregunta. ¿Saben que en Hebreos 10:25 dice, no dejemos de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos, sino animémonos unos a otros? Ahora les pregunto, ¿en qué sentido animarnos mutuamente puede servir como un catalizador para crecer en Cristo? Un catalizador. Un catalizador. ¿Qué es un catalizador? Un catalizador. Fíjate, la palabra puede tener la tendencia a pensar en el catalítico del carro. Así que, pero en este sentido no estamos hablando del catalítico del carro. Aunque pudiéramos darle la definición, porque según esta palabra, la definición en sí, lo que se refiere es como un eje motivador, como algo que te impulsa a hacer algo. Entonces, en sentido de esa definición, entonces pudiéramos sí, entonces... O sea que básicamente lo que hace el catalizador es que centra, o ya sea energía, o ya sea combustible, Para motivar. Así que la respuesta sería, si podemos... unos a otros. Podemos crecer entonces si nosotros nos comunicamos unos a otros, eso nos hace crecer. Claro que sí. Claro que sí, cuando compartimos con otros y los invitamos a estudiar la palabra de Dios, nos crea mayor motivación a seguir buscando más de Dios. Amén. Cuando tú ves a alguien que está creciendo en gracia, tú dices, oh, este tipo está como que, y te pegas a él y comienzas a ver de lo que él está comiendo, la idea sería la palabra de Dios, entonces eso te llena a ti, tú quieres como que ver por qué lo hace, cómo lo está haciendo, qué tú estás haciendo, y a qué hora te estás levantando, y cómo estás leyendo, y cuál es el tiempo que tú estás orando, y tú como que, y comienza, te emociona tú también, y Así también es. quieres hacer lo mismo. No, y definitivamente, oye, para nosotros comenzar en este crecimiento espiritual, tenemos que tomar una decisión, Eso hace. ¿verdad? Y esa decisión es aceptar lo que Cristo hizo por nosotros, que nos imparte su justicia, su gracia, y entonces nosotros dejamos de ser injustos, dejamos de ser malos, para entonces vestirnos de la justicia de Cristo y ser justos como Cristo. Y entonces el Padre pues no nos ve a nosotros, sino que ve a Cristo Adiós, Jesús. a Jesús. Así que, comenzando con todo, la justificación, la decisión de aceptar el sacrificio de Jesús, nos imparte la justificación. Y comienza entonces el proceso De la que santificación. viene la santificación, vienen los frutos del Espíritu. Son actos que nosotros hacemos, pero que no lo hacemos porque nos salen de nosotros, sino porque el Espíritu Santo ha puesto ese deseo en nosotros. Él es el catalítico. El catalítico, exacto. El Que catalizador. produce y une todos esos sentimientos y los hace una realidad. La parte de los frutos es muy interesante porque los seres humanos, cristianos sobre todo, pensamos que Jesús dijo, por sus frutos los conoceré. Y él fue muy claro en eso. Si tú ves una persona que no está muy consecuente con la palabra de Dios es porque no la está estudiando. Ahora, cuando tú das frutos, los frutos del Espíritu que son paz, amor, gozo, benignidad, mansedumbre, cuando tú ves esos frutos, tú te das cuenta que la actitud que él está tomando es la actitud correcta. Porque si esos frutos son los que está dando, quiere decir que entonces está pegadito a la plantita. Ajá. Como dice Juan 15. Dice, pues se agarró de mí. Y dice Jesús, separado de mí, Nada podéis nada hacer. podéis hacer. Amén. Ahora, yo quería que... hay una cita en la parte del testimonio que la señorita aquí va a leer. Claro que sí, es el capítulo 9, la página 212, dice: la obra de gracia en el corazón no es una obra instantánea, se efectúa por una vigilancia continua y cotidiana y creyendo en las promesas de Dios. A la persona arrepentida y creyente que alberga fe y anhela con fervor la gracia renovadora de Cristo, Dios no la devolverá vacía, le dará gracia y los ángeles ministradores le ayudarán mientras persevera en sus esfuerzos para avanzar. Wow. Amén. O sea, que contamos con los ángeles de Dios Y con el Espíritu y Santo. con el Espíritu Santo.
Así que no estamos solos. Ricardo, te voy a hacer una pregunta. ¿En qué forma puedes prepararte para tomar decisiones firmes que te permitan permanecer al lado de Dios? Gracias, Kelvin. Mira, primeramente me gustaría comentar acerca de la mariposa. Y yo creo que con ese ejemplo voy a contestar cómo uno puede permanecer firmes en el crecimiento de Dios. Cómo uno puede permanecer firme en el crecimiento de Dios. ¿Cómo? Primeramente, una mariposa o una oruga al crecer, ¿verdad? Tiene que pasar por un proceso para convertirse en mariposa. Y para comenzar ese proceso es que tiene que tener un hambre. Mucha hambre. Nos reímos. Perdóname, porque yo me tengo que reír cuando dices, dilo. Mira, tiene que tener un hambre descomunal, dice aquí. Ay, Una señor. sed un hambre, ¿verdad? De comer y comer. Tiene que comer bastante. Sí, como un glotón. Tiene que convertirse en un glotón. Una oruga se convierte Pero en no un de glotón. comida, sino... Exactamente. Y caso de nosotros, nosotros, si lo aplicamos a lo espiritual, ¿acaso no tenemos nosotros que tener esa hambre insaciable por buscar de la palabra de Dios? Por llenarnos del pan de vida. Dice que Jesús es el pan de vida y si nosotros nos llenamos de Jesús, entonces en nosotros va a ocurrir el siguiente paso, que es a la oruga entra en una crisalia. Eso es como un caparazón que ella hace de seda. Y en esta crisalia, pues, ¿verdad? Se rodea y ahí, básicamente, no sabemos qué es lo que pasa adentro. Pero el cuerpo que ella tenía muere. Es enterrado, básicamente. Y la oruga que va a salir de ahí ya no va a ser oruga más, sino que va a ser una mariposa. Una hermosa mariposa. Y eso, si lo comparamos con nosotros, debería ser una negación total del yo. Una Eso es así. metamorfosis. En la lección nos dice que cuando decidimos no prestar atención a nuestros deseos egoístas, nuestro carácter se va a fortalecer y el corazón se protege al permitir que Jesús transforme desde adentro hacia afuera. Amén. Este proceso puede en ocasiones ser bastante difícil, por eso es que necesitamos alimentarnos incesantemente de la palabra de Dios. De esta forma, cuando lleguen las dificultades, todos esos momentos difíciles, podremos recordar las promesas, consejos de Dios y sus mandamientos. Y mandamientos. O sea que es por eso que tenemos que tener esa hambre incesante, ¿verdad? Porque si nos nutrimos de Dios, si nos llenamos de la palabra santa de Dios, entonces cuando lleguen las dificultades y cuando tengamos entonces que negar a nuestros Tenemos deseos con qué carnales, defendernos. tenemos con qué defendernos. Por eso Jesús le dijo al diablo, no solo de solo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús fue sabio, fue muy astuto al decir eso. Chicos, ahora yo les quiero preguntar, ¿cómo piensan mantener firmes sus convicciones y determinación? Para eso tiene que ocurrir un cambio. Para tú mantenerte firme, ¿verdad? Porque nosotros como humanos tendemos a asustarnos. Y saben que los cambios que puedan pasar en cualquier persona no son muy fáciles. Son difíciles. Nos resistimos al cambio. No resistimos al cambio. Y un cambio en nuestros corazones no lo puede hacer ningún doctor o ningún cirujano que entre, ¿verdad? Y cauterice la envidia o el orgullo. No, eso solamente es una obra que la hace Dios. Y en nosotros se van a ver los siguientes pasos. Fíjate, uno de los pasos dice, debes sentirse triste por el pecado que hay en tu corazón. Y yo le hago una pregunta a usted que no escucha. ¿Ha sentido dolor usted por el pecado? Oye, esa pregunta es curiosa. Sí. Porque cuando uno hace algo que está malo delante de Dios y no nos duele, quiere decir que estamos bien lejos de la plantita. Pero si nos duele, estamos en el camino correcto, porque eso se llama arrepentimiento. Así es. La palabra arrepentimiento tiene que ver mucho con la metamorfosis de la oruga, que la oruga entra y cambia, o sea, literalmente cambió. Todo. Ya jamás vuelve. Oye, hay un libro que presentan algunos que dicen, si nosotros somos, ellos dicen, algunos teólogos, que nosotros somos los muertos más raros, muertos que caminan. ¿Has visto algún muerto caminando? No. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que nosotros fuimos sepultados juntamente con Jesús en el bautismo. El bautismo representa como que la muerte al yo y al pecado. Pero nosotros todavía seguimos peleando con el yo y con el pecado. Exacto. Dice, pero entonces, ¿qué hacen los muertos caminando? Si nos morimos, ya estemos muertos, ya dejemos esa vaina así.
Dejemos que Dios nazca en nosotros. Amén, amén. Así es. Mira, otra cosa que debe producirse en nosotros, al Cristo entrar en nosotros y empezar a hacer ese cambio, tenemos que decidirnos a seguir a Jesús a diario. Esto es un proceso, no que hoy yo me entregué al Señor y mañana no. No, tiene que ser algo constante. Todo el tiempo. Orar a Dios, pedirle al Señor que cambie nuestro interior, pero que lo haga a diario, que nosotros nos entreguemos a diario, porque nuestra carne, nuestros deseos y lo que hay en nosotros es tan persistente que si nosotros no guerreamos con la persistencia también, pues entonces seremos vencidos y llegaremos a caer en cualquier tentación que nos pase. Y eso es difícil. Antes de que sigamos, quería argumentar un libro que leí una vez que habla acerca de los paradigmas. ¿He escuchado acerca de los paradigmas? Y dice que nosotros nos resistimos al cambio. No es que no resistimos, sino es que creamos resistencia al cambio. Ajá. Por ejemplo, tenemos que cambiar un mal hábito y entonces no nos gusta saber que no vamos a volver a hacer eso jamás. Y ese no gusto, pues como que dice, pero un poquitico. Una vez más no hace nada. Un poquito, la última vez, de última en última, seguimos haciendo hasta que se nos olvida que íbamos a cambiar. Así es. Sí, es así. Otra forma es orando, pidiendo un espíritu recto, obediencia y una fe a toda prueba. Debemos orar a Dios para que renueve nuestro espíritu y esto es algo que solamente Dios puede hacer porque así Él nos puede transformar en una nueva persona. Y debemos orar incesantemente para que Dios nos transforme, porque una vez somos renovados y Dios ha creado una nueva persona en nosotros, es que podremos caminar por la senda de la luz. Amén, así es. Y definitivamente esta lección de cómo actuar me acuerda a la oración de David, que dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y renueva un espíritu recto dentro de mí. Qué petición más profunda y debería ser hecha por nosotros también de corazón cada día. Oigan, tengo una pregunta también para ustedes, ya que ustedes han bombardeado. Preguntoso. Miren lo que dice. ¿Qué pasos prácticos puedes dar para que la palabra de Dios more en ti? ¿Sabes qué? Hay en la lección del jueves aparece una historia, y no una historia, es como una pequeña reseña acerca de algo que hizo una niña. Ajá. Y dice la niña, fue una oración, me gusta porque dice, querido Dios, a ella le regalaron un chocolate. Ajá. Y el chocolate, una niña, viene y ora, querido Dios, te agradezco por este chocolate. En el nombre de Jesús. Amén. Y una de las cosas que, según la pregunta, nosotros debemos ser sinceros cuando oramos. O sea, dejar de formalismo, de... Repeticiones. Sí, Hablarle a Dios como un amigo. Sí, es como los seres humanos estamos tan acostumbrados a crear hábitos. Y no solo hábitos buenos, porque los hábitos buenos nos cuestan trabajo. Los malos, que como que generalizamos todo. Y entonces en las oraciones somos bien repetitivos. Parecen rezo. Y muchos hábitos también que nosotros mismos pues se crean por la vida. O sea, Por tal. y la oración puede llegar a ser uno de esos hábitos que uno lo hace inconscientemente o uno se arrodilla o ora, repite una oración aprendida y esa no es la Algo que te oración que enseñaron Dios tus quiere. padres. La idea de Dios es que nosotros podamos de alguna manera abrir nuestro corazón y que Él, porque en verdad, si nos ponemos a pensar y aterrizamos el asunto, Él lo sabe todo. Así O sea, es. no hay cosas que le escondamos a Él. Te duele aquí y Él sabe lo que hay adentro. Tú no sabes por qué te duele, pero Él sabe lo que hay ahí adentro que te está causando dolor. Señor, me duele aquí. ¿Y qué es ahí? Pues ahí yo no sé qué hay ahí, pero me duele. Y entonces esa forma sincera, no sé por qué, pero a Dios le gusta. ¿Te acuerdas lo que dice en Ezequiel? Que dice, dame, hijo mío, ¿qué cosa? Tu corazón. Tu corazón, porque eso es lo que... Y sabemos que el corazón es ¿qué? La mente. Así que si abrimos nuestra mente, en otra palabra, a Dios, entonces es una forma más, una de las cosas más, ¿cómo diría yo acerca de la pregunta? ¿Qué pasos prácticos puedes dar? Una forma práctica. Una forma sería la práctica. Pues fíjate, una de las cosas más interesantes que nosotros como cristianos debemos hacer en este proceso de crecer en Cristo y en cuanto a hablar de la oración es que sea sincera. No solamente tú repetir cosas que tú necesites, sino que tú le hables de cualquier bobería que te venga a la mente.
Es compartir con Dios nuestra vida, nuestras preocupaciones, nuestros agradecimientos. Es ser genuino y sincero con Dios como lo somos con alguna persona cercana a nosotros. Sí. No ir simplemente repitiendo alguna oración que nos hayan Buenas enseñado, sino repeticiones. abrir nuestro corazón, como bien dijo Kelvin. Amén. Ahora, hay otra cosa, que es una de las más importantes, yo creo. Ajá. Dice Jesús en Juan capítulo 15, versículo 4, que Yamiledi va a leer. ¿Qué dijo Jesús ahí? Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. ¿Qué tienen que decir en base a eso? Jesús es bien claro ahí. Permaneced en mí y yo en ustedes. Pero es una condición. Permanezcan ustedes primero. Entonces, la idea de Jesús es que nosotros no... Pero mira, eso... Es que Él ya está. Es que Él ya está. Nosotros tenemos que unirnos a la Él. idea del cristianismo, mira, hay un versículo en el libro de Josué, Josué capítulo 1, versículo 8. Ese libro a mí, ese versículo, siempre me acuerdo de él. Y la idea del cristianismo se basa en permanecer. Oye lo que dice Josué. Eso se lo dijo Dios a Josué. Recuerda que Josué iba a repartir la tierra a toda esa gente, y era mucha gente. Y dice la Biblia que Josué fue arrasando con todo el mundo. Eso parecía, si lo ponemos desde el cielo, parecía candela así pasando. Dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino, esto es Dios hablando, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa promesa es de Dios, pero la condición es que nunca se aparte. ¿Y cuál es el libro de la ley que tenemos hoy en día en la tierra? La palabra de Dios. Y si nosotros nos aferramos a Dios y nos agarramos de él todos los días, Dios promete que nunca, 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 es más, dice él, pide lo que tú quieras, que yo te lo doy. Amén. A ese nivel. Eso es así, las promesas dicen que todo lo que pidamos será hecho. Ahora, Ricardo, yo te voy a preguntar a ti. Ah, ¿Por qué a veces nosotros oramos y nuestras oraciones no son contestadas? fíjense, chicos, que esto es un punto que decepciona a muchos cristianos. Muchos cristianos Triste. se van de la iglesia porque dicen, el Señor no escucha mis oraciones. Se va a Dios no me pelear. oye. Pero en realidad es que muchos de nosotros no somos realmente persistentes. O sea, son vacilantes. Le pedimos algo y a lo mejor ni nos acordamos de qué hablamos con Dios, ni No de somos lo que le consecuentes. pedimos. Dios quiere que nosotros seamos consecuentes y que nosotros queramos realmente y creamos en Él en lo que le estamos pidiendo. Y aquí hay una parte que me gustaría leer. Dice que nuestro crecimiento se ha malogrado debido a que nuestra relación con Cristo es deficiente, es momentánea. Dice, una vida de oración poderosa se verá cuando la poderosa palabra de Dios more en nosotros y nosotros vivamos en Él. Wow. O sea que no es meramente tú orar por orar, es ser persistentes, estar en comunión continua con Dios, una comunión constante. Y las peticiones que tú le hagas serán como algo que tú le pidas a un amigo. Lo único que él no lo va a olvidar, si un amigo se olvida de algo. Eso me acuerda de la oración de Elías, ¿te acuerdas? Sí. Dice la Biblia que Elías era hombre de pasiones semejantes a las nuestras, pero sin embargo oró fervientemente a Dios y no llovió por 3 años. Eso está interesante, considerando el hecho de que era un hombre igual que nosotros. Y todo lo que Elías, una vez fue Elías y fueron como 3 capitanes. Y fue el sí. primero y dice, si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y te queme a ti con toda tu tropa. Ok, vamos a repasar lo que hemos discutido de la lección. Estamos hablando de creciendo en Cristo. Así es. Hemos hablado de que Dios es el que produce en nosotros el cambio. Primero, para que ocurra ese cambio, tiene que haber un nacimiento nuevo. El nacimiento es lo que produce el que ocurra el cambio. Exactamente. La idea del cambio es que es necesario que nosotros aceptemos a Dios para que ese cambio comience a ocurrir. Él no puede hacerlo obligatoriamente, Él no puede obligarlo a usted. Él tiene que esperar que nosotros nos decidamos y entonces dice, ok, ustedes se decidieron, pues entonces yo comienzo a trabajar contigo. Con hacer en ese cambio. Y ahí comienza el asunto de la santificación. Exacto, eso te iba a preguntar. ¿Y qué comienza entonces? La La santificación. santificación. Que la idea de la santificación es que nosotros, fíjate, la educación es algo
increíble. Cuando tú lees lo que significa la educación para Dios, es restaurar la imagen de Dios en el hombre. Es una tarea dura y linda a la vez. La idea de Dios es que nosotros volvamos a la imagen original que teníamos antes de la caída en el pecado. Amén. Y entonces la idea de la lección se centra en eso. Y entonces ahí se fue desarrollando hasta el punto donde vemos la parte de los frutos y la parte práctica de donde estamos hablando de qué nosotros podemos hacer, como ya hemos hablado de la oración y de la parte de no despegarnos de la plantita. Mira, yo quería comentar algo también, chicos, y es que en la lección de testimonio habla acerca de una persona que ha estado en la cárcel, o sea, ha ido en ministerios carcelarios a visitar, y esa persona vio con sus propios ojos cómo personas que antes hacían el mal, que mataban, que robaban, cómo esas personas ahora dentro de la cárcel encuentran al Salvador y su vida cambia totalmente. Wow. Incluso hay personas que cambian sus facciones, se ven con más paz. Tenía la cara con los ojos negros. Es notable. Exacto, es notable. Y hay paz en su corazón. Y estas personas, ¿verdad?, cambiaron en la cárcel. Pero el cambio puede ocurrir en cualquier lugar. Solamente tenemos que permitir que Dios haga esa obra en nosotros. Que comience el proceso en nosotros. Y lo demás, ¿verdad?, se va a reflejar, se va a Y ver. los frutos salen por sí solos. Exactamente. Dice la parte de la conclusión del viernes, el crecimiento en Cristo en realidad comienza con la muerte. En primer lugar, la muerte de Cristo en la cruz hace posible nuestra nueva vida. Libre del dominio de Satanás, libre de la condenación del pecado, libre de la muerte que es el castigo del pecado. Además, trae la reconciliación con Dios y los humanos. En segundo lugar, la muerte del yo hace posible que tomemos la vida de Cristo o la vida que Cristo ofrece. Y en tercer lugar, como resultado de lo anterior, caminamos en novedad de vida. Amén. Así que este fue el repaso de la lección de universitarios. La lección se titulaba Creciendo en Cristo. Esperamos que la disfrutes. Oramos antes de terminar. Sí, vamos a orar. Oremos. ¿Qué? Dame le digo. Claro que sí, oramos. Querido Dios y Padre nuestro que está en los cielos, te damos las gracias por haber permitido que pudiéramos estudiar tu palabra en esta hora. Amén. Señor, te pedimos una bendición para todos aquellos que nos están viendo y que han estudiado con nosotros la palabra. Pon en ellos el deseo de cambiar, Señor, y de pedirte que renueves su espíritu y su vida. Señor, haz la obra y quédate con nosotros siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Y hasta aquí su programa, Diálogo Universitario. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Bye.